Hola amigos, estoy de vuelta. También cambié de computadora. Tuve que cambiar del software que usaba para grabar y por eso ahora yo estoy aquí arriba y hay publicidad acá abajo en todas partes. Ni modo, hasta que pueda conseguir algo mejor así vamos a hacer. Pero estoy de vuelta y hoy vamos a hablar de las reglas de acentuación. Que es un tema que no es matemático, pero es un tema bonito, es un tema padre y es un tema que les va a ser muy útil en toda su vida. Y todavía no sé usar esta cosa. ¿Qué es eso? Ok, ya entendí. Ok, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que saber? Bueno, pues que todas las palabras tienen acento. En el sentido de que todas las palabras tienen una sílaba que suena más fuerte que las demás. Y esa es una cosa natural de los idiomas. Todos los idiomas tienen su propio acento en sus propias palabras. Y eso hace que nos podamos entender, que es algo bien bonito. Entonces, el acento que escribimos, eso no era el plan, el acento cuando lo escribimos así, pues es precisamente para entendernos cuando escribimos y leemos. Entonces, las reglas de acentuación son para la escritura. ¿Ok? Eso está claro. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Voy a quitar eso de ahí, voy a quitar esto de acá. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber para poder usar las reglas de acentuación? Pues lo primero es poder separar mi palabrita en sílabas. Y eso se aprende normalmente en la primaria, es algo que se puede aprender haciendo el truco de aplaudir, como decir palabras. Entonces, la es donde me tomo más tiempo pronunciar, lleva más carga, entonces por eso esa es la que llevaría el acento. Entonces, palabras es grave, porque sigue una clasificación bastante sencilla, que es la que vamos a entender trabajar aquí ahorita. Entonces, este de aquí es la última. Esta es la última sílaba, la posición. Está mi lápiz. La última, porque es la única que podemos asegurar que existe. Esta de acá es la eh, penúltima. Esta es la antepenúltima. Y esta es la antepenúltima. Y es como cuando uno juega a ultimis, penultimis, antepenultimis. Es exactamente lo mismo. Entonces, si nuestra palabra tiene el acento audible en la última sílaba, o sea, esta de acá, esa palabra se llama aguda. Si está en la penúltima, la palabra se llama grave. Si está en la antepenúltima, se llama esdrújula. Y si está antes de la antepenúltima, no importa si es antepenúltima o antepenúltima, se llama sobreesdrújula. Como quiera, sobreesdrújula y esdrújula siguen la misma regla de acentuación, entonces las vamos a entender como un mismo grupo. ¿Sale? Entonces, tenemos tres grupos: el grupo de las esdrújulas, sobreesdrújulas, de las graves y de las agudas. ¿Ok? Entonces, dependiendo de qué tipo de palabras sean y de en qué terminen, es que se tienen las reglas de acentuación, que son, si bien arbitrarias, bastante sencillas y lógicas de seguir. Ok, entonces la primera es el grupo de las esdrújulas siempre se acentúa. Es decir, siempre lleva un acento gráfico cuando escribimos si la sílaba que suena más fuerte está en la antepenúltima posición o antes de la antepenúltima. Por ejemplo, esdrújula. Esdrújula. ¿Sí? Entonces, por eso lleva este bonito acento aquí. Pero también rapidísimo. Muchas de esas palabras es este tipo. Entonces, las esdrújulas son muy bonitas porque la regla es siempre se acentúa. Entonces, si sientes que la vocal, la sílaba más fuerte, la tónica, está muy antes de cuando empezaste a hablar, es esdrújula, escríbele acento. ¿Ok? Ok. Entonces, por cierto, los acentos solo van arriba de las vocales, la vocal de la sílaba.
¿Ok? ¿Sí? Entonces los otros dos casos que son grave y aguda se complementan entre ellos. Entonces podemos hacer una bonita tablita. Y entonces si tu palabra es aguda y termina en NS o vocal, sí se acentúa. Si termina en NS o vocal pero es grave, entonces no se acentúa. Si es aguda y no termina en NS o vocal, no se acentúa. Si es grave y no termina en NS vocal, sí se acentúa. ¿Sí? La regla es sencilla y en esta tablita vemos que en realidad se complementa. ¿Ok? Entonces, estas reglas siempre aplican, excepto en dos excepciones generales. Entonces, la primera de ellas es la de los diptongos. Entonces, el diptongo es cuando dos vocales aparecen en la misma sílaba. ¿No cambié de color? Entonces, una vocal fuerte con una débil. Hacen diptongo. Por ejemplo, baila. Entonces, la A y la I están en la misma sílaba. Baila. También las voy a empezar a separar. Cierra. La I débil y la E fuerte están en la misma sílaba. Entonces es un diptongo porque la carga fonética la lleva la E. Aunque si escuchamos una I, se escucha cierra. La E es la más importante. También puesto, que es débil y fuerte. Y por ejemplo, viuda, que es débil y débil. Estos son diptongos y se quedan ahí, están las dos vocales en la misma sílaba. En general, eso no sucede. O sea, las vocales dividen la sílaba. Y eso pasa, por ejemplo, si juntamos dos fuertes, como maestro. Hay dos vocales seguidas, pero son ambas fuertes, entonces no pueden estar en la misma sílaba, se rompe. ¿Ok? Entonces, hay una regla de acentuación cuando queremos romper el diptongo, es decir, si hay una débil y una fuerte, pero la carga está en la débil, entonces le ponemos un acento para darnos cuenta cómo se pronuncia esa palabra. Entonces, por ejemplo, país. ¿Sí? Entonces, no es país, es país. Entonces, aunque la A y la I formarían un diptongo porque es fuerte y débil, la carga está en la I, entonces le ponemos un acento para romper el diptongo. Eso mismo pasa, por ejemplo, en todavía. Pasa exactamente lo mismo. Entonces, este caso de acento, no importa si es grave, aguda o esdrújula, se pone para marcar que estamos rompiendo un diptongo. Y pues las palabras famosas con estos acentos son como habría, podía, comía. ¿Sí? Todas esas llevan acento porque estamos rompiendo un diptongo. ¿Sale? Entonces, esa es otra regla que sobrepone las reglas anteriores, pero no es tan complicada tampoco. Ya le caché a esta regla. Y el otro caso es palabras que tienen doble función, que normalmente son monosílabos, no siempre, pero homófonos. ¿Sí? No importa. Entonces, la regla general es que los monosílabos no se acentúan, a menos que la palabra esté cambiando ya sea de significado o de función. Entonces, alguno de los dos casos llevará un acento y otro no para distinguirla. ¿Cómo qué? Pues como de, cuando es una preposición como la computadora de Uge,
no lleva un acento, pero cuando es del verbo dar, sí lleva un acento. Algo parecido pasa en se, como de él se baña a sí mismo, no lleva acento. Cuando es se del verbo saber, sí lleva acento. Otro de estos bien importante es el sí condicional. Este no lleva acento, pero el sí afirmativo sí lleva acento. Como eso que dije de sí lleva acento, eso sí lleva acento. Y el otro caso general es en los pronombres. Cuando es tú de un posesivo de tu computadora, no lleva acento, pero cuando es tú de que se refiere a ti, de tu escucha, tu gente que me está viendo, sí lleva. Lo mismo pasa con mi computadora no lleva, pero cuando se habla de mí, sí lleva. Lo mismo de él, en el perro es un artículo, no lleva, pero cuando se habla de él, sí lleva. ¿Y por qué lleva? Pues sencillamente porque cuando cambia de función de un posesivo, de un artículo a pronombre, también cambia la carga que lleva. Es decir, el pronombre ahora es el núcleo del sujeto o del objeto, de lo que sea. Y por eso necesitamos marcar el acento para que se diga con más fuerza, porque ahora todo está ahí. Y eso pasa también, pues, por ejemplo, con los interrogativos. El cómo de una comparación de comes como cerdo no lleva. El qué de conjunción o lo que sea, el dónde de vamos a donde tú sabes, cuándo de cuando tú puedas. Eso no lleva, porque simplemente está haciendo una función distinta que es la del pronombre. Cuando uno hace una pregunta y pregunta ¿dónde está el baño? ¿Dónde es un pronombre? No puedo escribir y hablar. ¿Dónde es un pronombre que está en lugar de la respuesta, es decir, del lugar donde está el baño? Si yo supiera dónde está el baño, en lugar de preguntar dónde está el baño, diría, por ejemplo, ahí está el baño, o tercera puerta a la derecha está el baño. ¿Sí? Y se me olvidaron otros de aquí, por ejemplo, como cuando dices esa mesa, pues no lleva, pero cuando dices esa, pues sí lleva. Lo mismo con esta. Cuando dices esta mesa, pues no lleva. Esta, perdón, sí lleva. Eh, Siempre que se pueda hacer doble función, porque por ejemplo, esto no lleva acento porque no hay un esto de esto cosa. Eso no se dice. Esto ya es siempre un pronombre, entonces, como no hay otro caso, no se acentúa. ¿Sí? Porque aquí se aplican las reglas, esto es una palabra grave, término en vocal, no se acentúa. No hay una excepción. ¿Ok? Entonces, en realidad, espero no haberlos confundido, pero las reglas son bastante sencillas. ¿Cómo puedes facilitarte tu aprendizaje de estas reglas? Pues leyendo, es la mejor palabra, porque así como uno tiene memoria muscular, pues también tiene memoria lectora y uno puede acordarse cómo leyó cierta palabra. Por supuesto, depende de dónde lo leas. Y entonces uno recuerda, es que esta sí lleva acento, esta no lleva acento. Pero en general las reglas de NS vocal, grave, aguda, esdrújula aplican casi siempre, excepto en romper ditongo y monosílabos o pronombres y esas cosas. Entonces, todo por hoy. Muchas gracias. Como cambiamos de software, ahora van a ver algo más de publicidad y ahora van a ver que yo le pongo clic en acabar de grabar. ¿Sale? Chao.